El día comienza lentamente en una ciudad de la antigua Grecia. No existen relojes que dividan el tiempo con exactitud, sino una claridad suave y progresiva que se filtra entre las calles estrechas, reflejándose en las piedras claras y en los muros gastados por décadas de sol, viento y pasos humanos. La mañana avanza sin ruido, y el aire fresco, casi inmóvil, transporta olores sencillos. Polvo seco, aceite de oliva, madera envejecida, humo tenue de algún hogar que ya ha encendido el fuego. La ciudad despierta de manera gradual, como si no hubiera prisa alguna por abandonar el descanso nocturno. Las viviendas se agrupan unas junto a otras, formando barrios compactos donde los rostros resultan familiares, aunque no siempre cercanos. Las personas se reconocen por la costumbre más que por la intimidad. Desde el exterior, las casas parecen sobrias, cerradas, incluso austeras. No buscan llamar la atención de quien pasa por la calle. Sus fachadas son simples, con pocas aberturas, pensadas para resguardar la vida interior del calor, del polvo y de las miradas ajenas. En la Grecia antigua, el hogar no se exhibe, se protege, se conserva, se guarda. Al cruzar el umbral de una de estas casas, el sonido del exterior se atenúa de inmediato. El murmullo lejano de la calle queda atrás, y el espacio se abre alrededor de un patio central, descubierto y abierto al cielo. Este patio es el verdadero corazón del hogar. Desde allí entra la luz del sol, marcando el paso de las horas y proyectando sombras lentas que se deslizan sobre el suelo de tierra apisonada o de piedra irregular. El cielo visible desde ese punto actúa como un reloj natural, recordando el movimiento constante del tiempo y el cambio de las estaciones. No hay adornos superfluos. Cada objeto presente en la casa cumple una función concreta. Vasijas de barro alineadas con cuidado, utensilios simples desgastados por el uso diario, telas dobladas con atención, todo ha sido colocado donde debe estar. El orden no responde a una búsqueda estética, sino a una necesidad práctica que permite que la vida cotidiana transcurra sin interrupciones. Este modo de organizar el espacio ha sido aprendido, repetido y transmitido durante generaciones. Este es el hogar de una familia común de la Grecia antigua. No pertenece a los grandes pensadores ni a los héroes celebrados en poemas y estatuas, sino a personas cuya existencia se desarrolla en la repetición silenciosa de lo cotidiano. Aquí vive un padre ciudadano, responsable de representar a la familia ante la comunidad, una madre dedicada al cuidado del interior del hogar y a la organización diaria. Hijos que crecen entre juegos simples, observación constante y aprendizajes tempranos, y quizá algunos esclavos, cuya presencia forma parte del funcionamiento habitual de la casa. Los espacios están cuidadosamente diferenciados. Existen áreas destinadas a los hombres, donde se reciben visitas y se conversa sobre asuntos públicos, comercio o decisiones de la polis. Otras zonas, más internas y protegidas, pertenecen al mundo femenino, donde se organiza la vida doméstica y se preserva la intimidad del hogar. Esta división no suele percibirse como una imposición, sino como un orden natural, asumido desde la infancia. Cada miembro de la familia aprende pronto cuál es su lugar y cuáles son sus responsabilidades. En una de las habitaciones, todavía envuelta en penumbra, descansan los lechos sencillos. No son camas amplias ni cómodas según criterios modernos, sino estructuras simples cubiertas con mantas livianas. El descanso es breve y funcional. La vida cotidiana exige constancia, atención y esfuerzo. La noche anterior terminó con la luz temblorosa de una lámpara de aceite, y ahora el amanecer vuelve a reclamar movimiento y presencia. El patio comienza a llenarse de sonidos suaves. Pasos descalzos sobre el suelo frío, el roce lento de las telas al moverse, el murmullo bajo de una voz que organiza las tareas del día. No hay órdenes bruscas ni discusiones. Todo ocurre con la calma que nace de la costumbre y de la repetición. El hogar despierta sin prisas, pero sin demora. Cada jornada se parece mucho a la anterior y con toda probabilidad a la siguiente. En esa repetición tranquila se construye la estabilidad de la familia. La casa no es solo un refugio físico. Es el centro del mundo familiar,
el espacio donde se transmiten valores, costumbres y creencias. Aquí se honra a los dioses domésticos con gestos simples y silenciosos. Aquí se comparten los alimentos de manera sobria. Se enseña a los niños a observar, escuchar y obedecer. Y se aprende a aceptar el lugar que a cada uno le ha sido asignado dentro del orden de la vida. Mientras el sol asciende lentamente en el cielo y la luz llena por completo el patio, la familia comienza a ocupar sus lugares habituales. El día en la Grecia antigua ha empezado una vez más, igual que lo ha hecho durante incontables generaciones, dentro de muros que guardan historias silenciosas y vidas que rara vez quedaron escritas, pero que sostuvieron, día tras día, el mundo que hoy intentamos comprender con calma, paciencia y atención. Con el hogar ya despierto, la figura del padre comienza a ocupar su lugar dentro de la rutina diaria. En la Grecia antigua, el hombre adulto es el eje visible de la familia frente al mundo exterior. No se define solo por su presencia física, sino por el conjunto de deberes, derechos y responsabilidades que recaen sobre él desde el momento en que alcanza la madurez. Su identidad está profundamente ligada a la polis, a la comunidad a la que pertenece, y su vida privada nunca está completamente separada de ese vínculo. El padre es, ante todo, un ciudadano. Esto significa que participa, en mayor o menor medida, de la vida pública. Asiste a reuniones, escucha noticias, intercambia opiniones en espacios comunes. No todos los hombres tienen el mismo peso político ni la misma influencia, pero todos comparten la conciencia de formar parte de un orden mayor. Esa pertenencia define su forma de pensar, de hablar y de actuar. La familia es su responsabilidad directa, pero la ciudad es el marco que da sentido a esa responsabilidad. Al amanecer, su jornada suele comenzar fuera del hogar. Puede dedicarse al comercio, al trabajo artesanal, a la agricultura en tierras cercanas o a la administración de bienes familiares. No siempre se trata de una actividad prestigiosa, pero sí necesaria. El trabajo del padre asegura el sustento y la estabilidad del grupo familiar. Su ausencia durante gran parte del día no implica distancia emocional, sino el cumplimiento de un rol esperado y aceptado por todos. Dentro de la casa, su presencia es más sobria. No interviene en cada detalle de la vida doméstica, pero su autoridad es constante, incluso cuando no se expresa con palabras. Las decisiones importantes pasan por él. Los acuerdos, los matrimonios futuros, la educación de los hijos varones, la administración de los recursos, todo se organiza alrededor de su figura como garante del orden familiar. La relación con los hijos es medida y contenida. El afecto no se demuestra con gestos abiertos ni con palabras abundantes, sino con enseñanza y ejemplo. El padre observa, corrige, orienta. Espera obediencia, pero también respeto. En los niños varones ve la continuidad del linaje y de la ciudadanía. En las hijas, la responsabilidad de proteger su futuro dentro de los límites establecidos por la sociedad. Su educación ha sido marcada por valores como la moderación, el autocontrol y el honor. Desde joven ha aprendido que un hombre debe gobernarse a sí mismo antes de pretender gobernar cualquier otra cosa. La expresión excesiva de emociones no es bien vista. La calma, incluso en la dificultad, es una señal de madurez. Estas enseñanzas se transmiten sin discursos largos, a través de actitudes repetidas día tras día. En el interior del hogar, el padre ocupa espacios específicos. Hay habitaciones o zonas donde recibe visitas masculinas, donde se conversa sobre asuntos públicos o se comparte el vino de manera moderada. Estos encuentros no siempre son formales, pero refuerzan la idea de pertenencia a una comunidad de iguales. Allí se intercambian noticias, se recuerdan acontecimientos pasados y se refuerzan vínculos sociales. La autoridad del padre no suele ser violenta, aunque la disciplina forma parte de la educación. Los castigos existen, pero están integrados en una lógica de corrección más que de ira. El objetivo es formar individuos capaces de cumplir su rol en la sociedad, no imponer temor constante. La firmeza se considera una virtud, siempre que esté acompañada de control. Al caer la tarde, cuando regresa al hogar, su presencia vuelve a sentirse en el patio central. Se comparte la comida principal del día, sencilla y sin excesos. El padre escucha, observa, a veces habla. Su palabra tiene peso, incluso cuando es breve.
La familia se organiza en torno a ese momento de encuentro, consciente de que el tiempo compartido es limitado. Con la llegada de la noche, el hombre se retira al descanso. El día ha sido largo, como casi todos. Antes de que la lámpara de aceite se apague, su figura permanece unos instantes en silencio, integrada al espacio del hogar. Así transcurre la vida del padre en la Grecia antigua, entre el deber público y la responsabilidad privada, sosteniendo con constancia un orden que se repite, día tras día, sin necesidad de ser nombrado. Mientras el padre se vincula con el mundo exterior y con la vida pública de la ciudad, la madre permanece como el eje silencioso del interior del hogar. En la Grecia antigua, su presencia es constante y profunda, aunque rara vez visible fuera de los muros de la casa. Su vida transcurre en espacios protegidos, alejados de la mirada pública, donde el tiempo se mide por tareas repetidas y por una atención continua a cada detalle doméstico. Desde el amanecer, la madre ya está despierta. Su jornada comienza antes de que el patio se llene de luz por completo. No hay una separación clara entre trabajo y descanso, porque su responsabilidad es permanente. Ella organiza el ritmo de la casa, distribuye tareas, supervisa a los hijos y a los esclavos, y se asegura de que todo funcione con orden. Su autoridad es discreta pero firme, sostenida por la costumbre y la experiencia. La vida de la mujer griega se desarrolla mayormente en las habitaciones interiores, lejos de la calle. Estos espacios no son una prisión silenciosa, sino el ámbito donde se concentra la vida familiar. Allí se teje, se cocina, se almacena, se enseña. El telar ocupa un lugar central. El tejido no es solo una labor necesaria para vestir a la familia, sino también una actividad cargada de significado. A través de ella, la madre demuestra disciplina, paciencia y dedicación, virtudes altamente valoradas. La administración del hogar es una de sus principales responsabilidades. Controla las reservas de alimentos, el uso del aceite, el estado de las vasijas, la limpieza de los espacios. Nada debe desperdiciarse. La economía doméstica es frágil y depende del equilibrio entre previsión y moderación. La madre aprende desde joven a manejar ese equilibrio, transmitiéndolo luego a sus hijas. La crianza de los hijos ocupa un lugar central en su vida. Durante los primeros años, tanto niños como niñas permanecen bajo su cuidado directo. Ella enseña las primeras normas de comportamiento, las oraciones sencillas a los dioses domésticos, el respeto por los mayores. Su enseñanza no se da a través de discursos largos, sino mediante gestos, repeticiones y ejemplo constante. Los hijos aprenden observando. Con las hijas, el vínculo es especialmente cercano. La madre las prepara para una vida similar a la suya, enseñándoles las labores domésticas, el silencio prudente, la modestia. No se trata solo de transmitir habilidades prácticas, sino una forma de estar en el mundo. La continuidad del hogar depende en gran medida de esa transmisión silenciosa. La relación con el esposo es respetuosa y contenida. El afecto existe, pero no se expresa de manera abierta. La madre reconoce la autoridad del padre como jefe de familia, pero dentro del espacio doméstico, su palabra tiene peso propio. Ella es quien conoce cada rincón de la casa, cada necesidad, cada rutina. Su saber no siempre es reconocido públicamente, pero es indispensable. La religiosidad cotidiana también pasa por sus manos. La madre cuida los pequeños rituales domésticos, una ofrenda sencilla, una plegaria breve, un gesto repetido antes de comenzar una tarea importante. Los dioses forman parte de la vida diaria, no como figuras lejanas, sino como presencias que acompañan el orden del hogar. Al avanzar el día, su trabajo no disminuye. Siempre hay algo que revisar, que preparar, que anticipar. Incluso en los momentos de aparente quietud, su atención permanece activa. El descanso es breve y fragmentado, integrado a los ritmos de la casa. Cuando llega la noche y la luz de la lámpara ilumina suavemente las paredes, la madre continúa presente, asegurándose de que todo esté en calma. Su figura se mueve en silencio, casi sin ser notada. Así transcurre la vida de la mujer en una familia de la Grecia antigua, sosteniendo desde el interior un mundo ordenado,
repetido y estable, cuya importancia rara vez se escribe, pero sin el cual nada podría perdurar. En el interior del hogar, la presencia de los hijos introduce un ritmo distinto, más cambiante, pero igualmente integrado al orden de la vida familiar. En la Grecia antigua, la infancia no se concibe como una etapa prolongada ni separada del mundo adulto, sino como un tránsito breve hacia las responsabilidades que esperan más adelante. Desde los primeros años, los niños aprenden observando y repitiendo, incorporando las normas del hogar casi sin darse cuenta. Al nacer, la vida de un niño es frágil. Los primeros días están rodeados de cuidados y silencios atentos. La supervivencia no se da por sentada, y por eso la familia actúa con prudencia y contención. Cuando el niño supera esos primeros momentos, comienza lentamente a formar parte activa del espacio doméstico. No hay celebraciones grandiosas, pero sí gestos sencillos que lo integran al hogar y a sus dioses. Durante la primera infancia, niños y niñas permanecen bajo el cuidado directo de la madre. Juegan en el patio, se mueven entre las habitaciones, aprenden a reconocer los objetos y los sonidos del hogar. Sus juegos son simples: piedras, pequeños trozos de madera, imitaciones de las tareas adultas. A través del juego, comienzan a comprender el mundo que los rodea y el lugar que ocupan dentro de él. La educación inicial no se basa en explicaciones largas. Los niños aprenden mirando, escuchando y repitiendo. Se les enseña a guardar silencio cuando corresponde, a respetar a los mayores, a obedecer sin cuestionamientos. El castigo existe, pero suele ser moderado y funcional, integrado a una lógica de corrección más que de severidad constante. La disciplina es una herramienta para formar carácter. Con el paso de los años, las diferencias entre niños y niñas se vuelven más marcadas. Los varones comienzan a pasar más tiempo con el padre o con otros hombres de la familia. Se les enseña a hablar con propiedad, a escuchar las conversaciones de los adultos, a interesarse por los asuntos de la ciudad. Su cuerpo se prepara para el esfuerzo físico y su mente para la participación futura en la vida pública. Las niñas, en cambio, permanecen más cerca de la madre. Aprenden las labores domésticas, el manejo del telar, la organización del hogar. Observan con atención cada gesto, cada decisión cotidiana. Desde temprana edad se las prepara para un futuro matrimonio y para la administración de un hogar propio. Su educación es silenciosa, constante y profundamente práctica. El afecto hacia los hijos existe, pero se expresa de manera contenida. No hay demostraciones abiertas ni palabras excesivas. El amor se manifiesta en el cuidado, en la enseñanza, en la preocupación por su futuro. La familia espera de los hijos obediencia y continuidad. Cada niño representa la prolongación del linaje y del orden familiar. La mortalidad infantil es una realidad presente, aunque no se menciona de manera constante. Las familias viven con una aceptación serena de la fragilidad de la vida. Esta conciencia no genera dramatismo exagerado, sino una actitud de sobriedad y adaptación. Los hijos que crecen y alcanzan la juventud son vistos como una confirmación del equilibrio del hogar. A medida que los niños crecen, su tiempo de juego disminuye y las responsabilidades aumentan. La transición hacia la adultez ocurre sin grandes ceremonias, marcada más por cambios de conducta que por rituales visibles. El niño deja de serlo casi sin darse cuenta, integrado de manera gradual al mundo adulto. Al caer la tarde, los hijos regresan al patio, cansados de actividades sencillas. Se sientan cerca de los adultos, escuchan en silencio, aprenden incluso cuando no se les habla directamente. La noche llega temprano, y con ella el descanso breve que prepara el cuerpo para otro día similar al anterior. Así transcurre la infancia dentro de una familia de la Grecia antigua, sin idealizaciones, sin excesos, integrada al ritmo constante del hogar. Los hijos crecen envueltos en una red de costumbres, deberes y expectativas que los moldea lentamente, preparando sin prisa a los futuros adultos que continuarán, una vez más, el ciclo repetido de la vida familiar. Dentro del hogar griego, además de la familia,
existe otra presencia constante que forma parte esencial de la vida cotidiana: los esclavos. Su existencia está tan integrada al funcionamiento de la casa que en muchos casos apenas se distingue de la rutina misma. En la Grecia antigua, la esclavitud es una institución aceptada y normalizada, sostenida por la costumbre y por la estructura social de la época, sin los cuestionamientos morales que surgirían muchos siglos después. Los esclavos pueden provenir de distintos lugares. Algunos han sido capturados en guerras, otros comprados en mercados, y otros han nacido ya dentro de esa condición. Su origen suele ser diverso, pero su situación dentro del hogar es clara y definida. No forman parte de la familia, pero conviven con ella de manera cercana, compartiendo espacios, sonidos y tiempos, aunque siempre desde una posición subordinada. Desde el amanecer, los esclavos están en movimiento. Son los primeros en encender el fuego, en preparar el agua, en limpiar el patio y las habitaciones. Su trabajo sostiene el ritmo de la casa y permite que las demás tareas se desarrollen con orden. No se trata de un trabajo ocasional, sino de una presencia constante, repetida día tras día, sin interrupciones ni descansos prolongados. Cada esclavo tiene funciones específicas. Algunos se ocupan de las tareas más pesadas, otros de labores más delicadas. Hay quienes cocinan, quienes limpian, quienes cuidan a los niños o acompañan a los miembros de la familia en sus desplazamientos. En los hogares con mayor estabilidad económica, la división de tareas está claramente establecida. En los más modestos, un mismo esclavo puede encargarse de múltiples responsabilidades. La relación entre los esclavos y los miembros de la familia es compleja y varía según el carácter de los dueños. En muchos casos, el trato es distante, basado únicamente en la obediencia y la utilidad. En otros, especialmente cuando la convivencia se prolonga durante años, se desarrolla una relación más cercana, aunque siempre marcada por la desigualdad. La familiaridad nunca elimina la jerarquía. Los esclavos viven dentro de la casa, pero en espacios asignados, generalmente simples y apartados. Sus condiciones de descanso son básicas, similares a las de los miembros más humildes de la familia, pero sin la protección que otorga el parentesco. Su tiempo no les pertenece. Cada momento del día está definido por las necesidades del hogar. La disciplina es parte de su vida cotidiana. Los errores pueden ser castigados, aunque no siempre de forma violenta. La corrección busca mantener el orden y la eficiencia más que expresar ira. El control se ejerce de manera constante, a través de la vigilancia y de la repetición de tareas. La obediencia no se discute, se espera. En la educación de los hijos, los esclavos también cumplen un rol. Acompañan a los niños pequeños, los cuidan, los observan. En algunos casos son las figuras más presentes durante el día, especialmente cuando los padres están ocupados. Sin embargo, esta cercanía no modifica su posición social. Los niños aprenden desde temprano a distinguir entre la autoridad familiar y la subordinación del esclavo. La presencia de esclavos refuerza la estructura jerárquica del hogar. Cada miembro de la familia, incluso los hijos, crece entendiendo su lugar dentro de un orden más amplio. La esclavitud no se presenta como una excepción, sino como una parte natural del mundo conocido. Esta aceptación silenciosa es uno de los pilares del funcionamiento social de la época. Al avanzar el día y acercarse la noche, los esclavos continúan trabajando. Preparan la comida, ordenan los espacios, apagan el fuego cuando todo ha terminado. Su jornada se extiende más allá de la de los demás. Solo cuando el hogar entra en silencio, ellos se retiran a descansar, sabiendo que al amanecer, el ciclo volverá a comenzar. Así transcurre la vida de los esclavos dentro de una familia de la Grecia antigua, integrada de manera permanente a la rutina doméstica, marcada por la obediencia y la repetición, sosteniendo desde la base un orden social que rara vez se cuestiona y que define, de forma silenciosa, el ritmo mismo de la vida cotidiana. La vida dentro de una familia griega antigua está profundamente marcada por las rutinas diarias, y entre ellas, la alimentación ocupa un lugar central. No se trata solo de comer para subsistir, sino de una práctica que organiza el tiempo, reúne a los miembros del hogar y refuerza la sensación de continuidad. Cada comida es sencilla, repetida, conocida, y en esa previsibilidad se construye una forma de calma. Los alimentos disponibles dependen del entorno, de la estación y de la situación económica de la familia.
El pan, elaborado a partir de cereales molidos de manera rudimentaria, es la base de casi todas las comidas, acompañado de aceitunas, higos, legumbres o verduras simples, constituye el sustento cotidiano. El aceite de oliva está siempre presente, no solo como alimento, sino como elemento esencial de la vida doméstica. Su aroma acompaña cada rincón de la casa. La preparación de la comida comienza temprano. No existe una cocina separada como en los hogares modernos, sino espacios adaptados dentro de la casa o cerca del patio, donde el fuego puede mantenerse bajo control. Los esclavos y la madre supervisan cada etapa: moler, mezclar, cocer. El proceso es lento y requiere atención constante. Nada se hace con rapidez innecesaria. Las comidas no son abundantes ni variadas. La moderación es una virtud aprendida desde la infancia. Comer en exceso no es bien visto, y el cuerpo se acostumbra a recibir lo justo. La carne es poco frecuente y suele reservarse para ocasiones especiales o rituales religiosos. El vino, siempre mezclado con agua, se consume con cuidado, principalmente por los hombres adultos, y casi nunca en exceso dentro del ámbito familiar. El momento de comer marca pausas claras en el día. Aunque no siempre todos los miembros de la familia se reúnen al mismo tiempo, existe una conciencia compartida de esos momentos. El padre, cuando está presente, ocupa un lugar definido. Los hijos observan y aprenden las normas de comportamiento: cuándo hablar, cuándo guardar silencio, cómo sentarse, cómo compartir. Más allá de la alimentación, las rutinas diarias estructuran cada jornada. El amanecer señala el inicio del trabajo. El mediodía trae una breve pausa, especialmente cuando el calor se vuelve más intenso. La tarde se dedica a completar tareas pendientes, a preparar el lugar para la noche. No hay improvisación. Cada acción responde a un ritmo aprendido y repetido innumerables veces. El tiempo se percibe de manera distinta. No se mide en horas exactas, sino en movimientos del sol, en sombras que avanzan lentamente por el patio, en sonidos que anuncian cambios: el cierre de los mercados, el silencio progresivo de la calle, el encendido de las lámparas. El paso del día es tangible, visible, casi corporal. Dentro de esta repetición constante, cada miembro de la familia encuentra su lugar. Los niños aprenden a reconocer los momentos adecuados para jugar y para ayudar. Los adultos se mueven con una seguridad que nace de la costumbre. Incluso los esclavos ajustan su ritmo al de la casa, anticipando necesidades antes de que sean expresadas. El hogar se convierte así en un espacio donde el tiempo parece circular. Cada día se parece al anterior y esa semejanza no genera aburrimiento, sino estabilidad. La vida no busca ser excepcional, sino correcta. La repetición no es un defecto, sino una garantía de continuidad. Al acercarse la noche, la actividad disminuye. La última comida es ligera. Se revisan los espacios, se apaga el fuego, se ordenan los utensilios. El cuerpo, acostumbrado al esfuerzo constante, responde con cansancio sereno. La lámpara de aceite proyecta una luz suave que envuelve las paredes y alarga las sombras. El silencio se instala poco a poco. Afuera, la ciudad también se aquieta. Dentro del hogar, cada uno se retira a su descanso. El día ha cumplido su ciclo, igual que tantos otros antes. Y así, sin anuncios ni cambios bruscos, el tiempo cotidiano continúa su marcha lenta dentro de una familia de la Grecia antigua, sosteniendo la vida a través de rutinas simples, repetidas y profundamente humanas. En la vida cotidiana de una familia de la Grecia antigua, las creencias y los rituales no ocupan un lugar separado o extraordinario, sino que se integran de manera natural a cada jornada. La religión no se vive como un acontecimiento distante ni reservado a grandes templos, sino como una presencia constante que acompaña los actos más simples del hogar. Los dioses forman parte del día a día, observan, protegen y exigen respeto a través de gestos pequeños y repetidos. Dentro de la casa, existe un espacio dedicado a los dioses domésticos. Puede ser un rincón discreto, una pequeña hornacina, una superficie elevada donde se colocan ofrendas sencillas. No se trata de grandes estatuas ni de ceremonias complejas.
Un poco de alimento, unas gotas de vino, una breve plegaria pronunciada en voz baja son suficientes para mantener el vínculo. Estos rituales se realizan sin solemnidad exagerada como parte del orden natural del hogar. La madre suele encargarse de estos gestos cotidianos. Antes de comenzar una tarea importante, al iniciar el día o al cerrarlo por la noche, ofrece una señal de respeto a las divinidades familiares. Los hijos observan en silencio y aprenden. No se les explica en detalle el significado profundo de cada acto, lo comprenden a través de la repetición. Así, la religión se transmite como una costumbre viva, no como una enseñanza teórica. Más allá del ámbito doméstico, la familia participa también en rituales colectivos. Las festividades de la ciudad marcan momentos distintos dentro del año. Procesiones, sacrificios públicos, celebraciones dedicadas a determinados dioses interrumpen brevemente la rutina. Estos días tienen un ritmo diferente, pero no rompen con la sobriedad habitual. La familia se integra a la comunidad, comparte el espacio público y luego regresa al hogar, llevando consigo la sensación de haber cumplido con un deber común. Los grandes momentos de la vida familiar están también atravesados por rituales: el nacimiento de un niño, su integración formal al hogar, el paso hacia la adultez, el matrimonio, la muerte. Cada uno de estos acontecimientos se acompaña de prácticas específicas, sencillas pero cargadas de significado. No hay lugar para la improvisación. Todo sigue formas conocidas, repetidas durante generaciones. El matrimonio, por ejemplo, no se vive como una historia romántica, sino como un acto social y familiar. Une hogares, asegura continuidad y estabilidad. La familia participa con discreción, respetando los gestos tradicionales que marcan el paso de una mujer de una casa a otra. El rito no busca emoción intensa, sino orden y permanencia. La muerte, cuando llega, se afronta con una aceptación sobria. El cuerpo se prepara con cuidado, se despide con gestos rituales y la familia cumple con las obligaciones necesarias para asegurar el descanso del difunto. El dolor existe, pero se expresa de manera contenida. La vida continúa, y esa continuidad es vista como una forma de respeto hacia quienes ya no están. Estas creencias y rituales no prometen consuelo inmediato ni explicaciones completas. Ofrecen, en cambio, un marco de sentido. Permiten aceptar lo que ocurre, comprender el lugar de cada persona dentro de un orden mayor y sostener la repetición de los días sin angustia. La religión no elimina la incertidumbre, pero la vuelve habitable. Al caer la noche, cuando la casa se sumerge nuevamente en el silencio, una última plegaria puede acompañar el apagarse de la lámpara. No es una súplica desesperada, sino un gesto tranquilo, aprendido desde la infancia. La familia se entrega al descanso con la sensación de haber cumplido con lo necesario, tanto en lo visible como en lo invisible. Así, las creencias y los rituales envuelven la vida familiar en la Grecia antigua como un hilo constante y discreto. No buscan imponerse, sino sostener. En su repetición silenciosa, ayudan a que cada día, por simple que sea, encuentre un lugar dentro de un mundo comprensible, ordenado y sereno. Con el avance de los días y las estaciones, la vida de una familia en la Grecia antigua se despliega sin rupturas abruptas. El tiempo no se percibe como una sucesión de hechos excepcionales, sino como un fluir constante que envuelve cada gesto cotidiano. La repetición no genera hastío, sino familiaridad. Cada día vivido se apoya en el anterior y prepara, sin apuro, el siguiente. El paso del tiempo se hace visible en pequeños cambios. En la luz que entra al patio, más baja en invierno y más intensa en verano, en los alimentos disponibles, que varían según la estación, en los cuerpos de los hijos, que crecen casi sin ser notados. La familia no mide estos cambios con palabras, sino con la experiencia directa. El tiempo se siente, no se enumera.
A lo largo de los años, la casa permanece como un punto fijo. Los muros envejecen lentamente, las vasijas se reemplazan, las telas se desgastan y se vuelven a tejer, todo se renueva sin alterar el orden general. El hogar es testigo silencioso de nacimientos, despedidas, aprendizajes y pérdidas. Nada queda escrito, pero todo queda incorporado a la memoria compartida. La noche ocupa un lugar especial en este ciclo. Cuando el sol se oculta y la actividad de la ciudad disminuye, el hogar entra en una fase de recogimiento. El ruido exterior se apaga poco a poco, las puertas se cierran, el fuego se atenúa y la lámpara de aceite se convierte en la única fuente de luz. Las sombras se alargan sobre las paredes y el espacio se vuelve más íntimo. La familia se reúne por última vez en el patio o en una habitación común. No siempre hay conversación. A veces el silencio es suficiente. Cada miembro del hogar se prepara para el descanso con gestos aprendidos: acomodar los lechos, asegurar los utensilios, ofrecer una última mirada al rincón sagrado. El cuerpo, acostumbrado al esfuerzo diario, responde con un cansancio sereno. En la quietud nocturna, el orden del día encuentra su cierre. No hay reflexiones largas ni balances conscientes. La vida no se analiza, se vive. La continuidad es la mayor garantía de estabilidad. Dormir es parte del mismo ciclo que trabajar, aprender y obedecer. El descanso no interrumpe la vida, la sostiene. Con el paso de los años, los roles dentro de la familia cambian de manera gradual. Los hijos crecen y asumen responsabilidades. El padre envejece y transmite su autoridad. La madre ve repetirse en sus hijas los gestos que ella misma aprendió. Incluso los esclavos, cuando permanecen largo tiempo en el hogar, envejecen junto a la casa, formando parte del paisaje cotidiano. Nada de esto se vive como una transformación dramática. El cambio es lento, casi imperceptible. La familia no busca dejar huella en la historia, sino mantenerse dentro del orden conocido. Su mayor aspiración es la continuidad, que la casa siga en pie, que los rituales se repitan, que los hijos ocupen su lugar. Cuando una generación desaparece, otra ya está preparada para sostener el mismo esquema. La vida familiar en la Grecia antigua no se construye sobre la idea de progreso individual, sino sobre la permanencia colectiva. El pasado no se rompe, se integra al presente. Al finalizar la noche, cuando la lámpara se apaga y el hogar queda envuelto en la oscuridad, el tiempo no se detiene, simplemente se repliega, esperando el próximo amanecer. Y cuando la luz vuelva a filtrarse por el patio, la familia retomará, una vez más, el mismo ritmo tranquilo y ordenado. Así transcurre la vida de una familia en la Grecia antigua, sostenida por la repetición, envuelta por el paso lento del tiempo, ajena a los grandes relatos, pero fundamental para comprender cómo se vivía, se descansaba y se aceptaba el mundo en una época donde lo esencial no era destacar, sino permanecer.